Hola a todos, buenas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast. Una vez más estamos aquí reunidos los mismos amigos de siempre para poder compartir algo nuevo, algo diferente. Bueno, en esta nueva temporada, que es nuestra segunda temporada que se llama No lo digas, y en un episodio súper especial que se llama Por la Vida. Y como siempre no estoy solo, siempre estoy acompañado por dos personas que son grandes personas, grandes amigas que siempre me hacen llevar una vida a otro nivel, y más en estas grabaciones. Así que le damos la bienvenida a Karen y a Paula. Bienvenidas. ¡Wow! Tremenda bienvenida que nos dio Willy Hoy estoy Caleta. emocionado. O sea, hoy viene con toda, Hoy con viene toda. dándolo todo. Vamos con todo. Eso está bien, está despierto para este nuevo episodio. Me parece genial. Y Como bueno, siempre, no sé ustedes por qué dicen eso de mí, si siempre estoy despierto, siempre estoy atento, siempre estoy para grabar a todos los que nos oyen. Y bueno, ven, gloria a Dios. porque este capítulo también lo pueden ver por YouTube, ¿no? Así, si usted Sí, nos no está sé. escuchando y quiere ver nuestras caritas, todas las caras que hacemos, porque más que hablar con la boca, hablamos con los ojos. Es impresionante cómo hacemos caras estos seres y yo. Y hoy, como en esta temporada no venimos solos, no solo venimos a hablar los tres aquí, sino que en la multitud de sabios está la sabiduría, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Hoy tenemos también otra invitada muy especial para hablar de un tema también que es de pronto un poco tabú en medio de los cristianos, eh, y la quisimos invitar a ella para que hiciera parte de este podcast. Ella es consierva a nosotros de la iglesia, perdón, es que comí ahorita. Asiste con La nosotros a la pillamos. iglesia. O sea, no Tranquilos, solamente hoy tenemos está especial. poética, no solo hoy está poética y llena de prosa, sino llenita también. Gracias, Está lleno, está gracias, lleno, claro, está lleno. claro. Gloria a Dios, tremendo. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Viviana Viveros, a nuestro podcast. Todos los que nos escuchan allá, aplausos, porras. Para Hola, Viviana. muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué alegría y privilegio poder estar hoy acá con ustedes. Wow, tremendo. Toda una chica profesional, estudiada, una chica, mejor dicho, que lo da todo. Bueno, Karen quería hablar. Sí, que nos hubieran dicho para uniformarnos. A Willy y a mí. Uy, sí, 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 no hubieran quedamos Willy dicho. también nosotros, tiene acá quedamos, rayitas. La única que falta es Karen. Willy aquí también tiene quedamos rayitas. solamente en desparche. Sí, 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 pero sí es cierto. Bueno, como No lo me... decía Paula, hoy tenemos un nuevo episodio y digamos que para muchos de nosotros se convierte en un tabú y no solamente por pertenecer a una iglesia, ¿no? Sino también dentro del común, el hablar de lo que hoy vamos a hablar es un tabú. Sí, más que todo por el tema de marcar una posición, no por el tema de que seamos cristianos. Obviamente se junta mucho el tema del cristianismo, pero el marcar una posición respecto a eso es difícil porque la gente es como, "Ah, tú, ¿por qué no apoyas?" Y todo lo vuelven como más grande. Y bueno, vamos a tocar el tema como tal, ¿sí? El podcast, este episodio se llama Por la Vida, pero ¿por qué se llama Por la Vida? Sencillamente porque vamos a hablar del aborto. El aborto es esta interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, ¿sí? En el tiempo de gestación de un niño. Entonces uno dice, bueno, ya sabemos qué es el aborto, pero ¿qué viene detrás de eso? ¿O cuál es la condición detrás de eso? ¿O por qué, o de dónde viene como tanto tabú del tema? Y es que mucha gente cree que debería ser totalmente legal, que otras personas deberían ser ilegal. En los cristianos preguntan, ¿será pecado? Tantas cosas que surgen como respecto a eso y que muchas veces no sabemos cómo contestar, pero hoy estamos aquí para contestar eso. O para ampliar más las dudas, ¿no? Bueno, también. Muchas gracias por Sí. eso. Pero bueno, Hay que ser realistas, Me hay que puse a ser dudar. realistas. y ya que hablamos del aborto, hablemos de los tipos de aborto. No sé ustedes si investigaron un poquito sobre ello, si saben un poquito sobre eso. Yo hice la tarea, digamos,
Y hay una cantidad de tipos de aborto, porque uno por lo general dice voluntario e involuntario. El voluntario es la persona no quiere tener hijos o no quiere tener su bebé, va, lo aborta. Y la involuntaria es que de pronto tuvo un problema en el embarazo, el perrito de Willy es lo máximo, tuvo un problema en el embarazo y se le vino su bebé. Entonces, pero hay muchos tipos de abortos. Pero bueno, aquí viene la pregunta estrella de este episodio. Los cristianos, ¿qué piensan sobre el aborto? Karen, Bueno, pues, ¿puedo hablar? ¿Puedo dale, opinar? dale. Claro que sí, claro. El aborto como tal, pues es un tabú para muchas personas, jóvenes, adultos, bueno, de todas las clases de personas en el mundo. Pero yo pienso que el tabú es algo, el aborto, ese tabú que hay acerca del aborto, es algo que de pronto nos lo han como inyectado a nosotros desde el colegio, de pronto en nuestras casas, en nuestras familias, de pronto también como hacemos parte de una religión, de una cultura, de algo, entonces muchos tenemos como paradigmas, tenemos como muchos pensamientos diferentes acerca del aborto. Pero para mí, ¿qué es el aborto? El aborto, pues como dice la definición como tal, es la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo, que en palabras mías es muerte, o sea, acabar con una vida. Yo no estoy a favor del aborto, porque la verdad pienso que, como dice la palabra, Dios nos creó desde aún antes de nosotros haber nacido, desde aún antes de nosotros haber estado en la concepción. Él ya nos había visto, ya sabía que tenía un plan para nosotros. Entonces, el aborto para mí es algo que la verdad es muy difícil, es muy duro, pero sobre todo es algo que se ve hoy en día mucho en las jovencitas, en las niñas. Yo trabajo en una empresa, bueno, en una S, donde se ven a cada rato niñas violadas, niñas que son manoseadas por sus papás, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos. ¿Y qué es lo que más se ve en esas niñas? Pues que quieren abortar, porque obviamente no son niños que son deseados o que quieren que, pues, que vengan al mundo. Entonces el aborto para mí es algo que yo como que vivo muy a diario por mi trabajo. Es algo que, pues la verdad me ha tocado, es algo que he podido conocer de él como muy, muy cercano, muy a fondo. Entonces, de verdad que más que de pronto ser como un tema del cual hablar, es algo en el que pues me he podido identificar y es algo en el que pues Dios también como que ha usado mi vida para de pronto ayudar a muchas jovencitas que de pronto han pasado por este tema también. Bueno, Vivi decía algo y Paula también lo decía. El aborto es considerado la interrupción de la vida. Y si bien es cierto que a nosotros nos han enseñado que Dios nos creó con un propósito incluso antes de la concepción, uno de los primeros paradigmas o de las primeras barreras que surge o interrogantes que surgen es ¿en qué momento se puede considerar vida? Si desde el momento en que está la fecundidad, es decir, se fecunda el óvulo, se considera vida, o debe pasar algún tiempo para considerarse vida y por lo cual considerarse que existe un aborto. Para mí, para mí personalmente, yo tiene que, ya en el momento de la concepción, en el momento en el que el espermatozoide cruza el óvulo y hay ese contacto, eso ya es el origen de la vida y ya ahí es una vida y ya ahí no soy yo como persona o yo como mujer, sino que realmente tengo a alguien dentro de mí. Mucha gente dice, no, es que soy yo, aunque esté dentro mío, es mi cuerpo y yo decido mi cuerpo y yo hago las cosas de mi cuerpo, pero resulta es que dentro tuyo está creciendo otro cuerpo que pues no tiene defensa porque no sabe, porque es una persona que no tiene la culpa, ¿sí? Muchas veces muchas personas, muchas chicas quieren interrumpir su embarazo porque de pronto las violaron, decía Vivi, y es cierto, pero es que es como tomarse la venganza por mano propia, es como, ah, claro, como a mí me hicieron un daño, yo le voy a hacer un daño a otra persona, y esa persona es la que tienes dentro. Para mí, desde el momento en el que ya existe la fecundación,
hay vida, porque ya de ahí empieza a originarse otra cosa. Si no empezara la vida de ese momento, no se formaría entonces un bebé, ¿sí? Todo tiene un proceso. Entonces, nosotros nacemos de 9 meses, pero desde el momento de la fecundación ya somos una persona. Para mí también, o sea, desde el momento en que es fecundado el óvulo, para mí ya hay vida, o sea, el mayor y el principal derecho que nosotros tenemos como seres humanos es la vida. Y pienso que desde ese mismo instante, desde ese mismo momento, ya yo o las personas, la persona como tal, no tiene derecho sobre esa vida, sino que ya es algo totalmente aparte. Y pues, sobre todo, entender que ese bebé que está ahí dentro de uno, primero que todo, ese es alguien inocente, o sea, él no va a poder hablar, él no va a poder expresarse, sino que es alguien totalmente aparte y pues yo como tal no tengo derecho a decidir si esa persona va a vivir o va a morir. El único que nos da la vida es Dios y pienso que el único que lo puede quitar, así como nos la da, es Él. Entonces, yo la verdad, desde el momento de la fecundación, pienso que sí hay vida. Listo. Entonces viene la segunda pregunta más grande que normalmente nos hacemos y es, si yo decido hacerme el aborto, es acabar con la vida, por lo cual se considera pecado, porque estoy atentando contra la vida. Pero si es una situación de un aborto espontáneo, en donde yo no tengo el control, sino que son circunstancias diferentes, ¿lo podemos considerar como pecado o no? Duro, ¿no? Bueno, los dejaron callados a todos, ¿o Fuerte. qué? Duro Yo porque estaba callado y con una pregunta, más callado me dejan hoy, más Yo callado. sí estoy callado porque no soy mujer, así. Bueno, pero es duro de hecho porque, estaba pensando en ese punto de vista que tiene Paula, lo estaba pensando, o sea, estaba pensando en un punto de vista como hombre, es decir, cuál sería la posición, pensamiento de un hombre en ese punto, ¿no? Porque de una u otra forma para hacer un bebé se necesitan dos. Y no solamente la mujer es el que aborta, no solamente la mujer, porque también hay un papá, también hay un hombre en medio de esta situación. Lastimosamente puede que estaba presente, que no esté presente, que abandonó, no abandonó, pero hay un hombre presente, ¿sí? Que de pronto fue un abusador, fue alguien que, pero hay un hombre también presente ahí y siempre estaba pensando en ese punto de vista, Paula, miraba las escuchaba a las tres, yo decía, wow, ¿qué pienso yo de diferente? Entonces estaba como en otro punto de vista, pero a la pregunta de Karen, me deja uno frío, ¿por qué? Porque en mi familia, muy recientemente, el otro año no recuerdo, vivimos esa situación. O sea, yo lo viví muy cercanamente, como hombre, como hermano lo viví. Entonces, uno se cuestiona muchas cosas. Por más cristiano que uno sea, uno dice, bueno, el porqué de Dios, ¿no? O el para qué. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué permite ese tipo de cosas? Y es que hay una palabra que dice que todo obra para bien. Aún ese tipo de cosas obran para bien en nuestras vidas y a veces uno no las entiende. Entonces, a la pregunta de Karen, ¿considera pecado? Yo diría que no, porque es la voluntad de Dios en ese momento, ¿sí? Por mi parte, lo digo porque lo viví, juntamente como hermano lo viví, estuve en ese tiempo, en ese proceso, cuando desafortunadamente no se dieron las cosas y la vida de esa pequeña cosita se perdió. Entonces uno queda como que, bueno, es pecado, fue culpa de ella, fue culpa mía, fue culpa del papá, fue culpa de quién. Cuando uno llega a una conclusión y uno dice, no, simplemente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. bueno, Bueno, pero yo quiero decir algo antes de que Karen siga haciendo preguntas, porque ella es fantástica haciendo preguntas, le a encanta mí hacer preguntas. me fluye. No Pero está duro, no está duro. yo quiero decir algo en esto y es, aquí entra como en juego la palabra intención o voluntad, ¿sí? En un aborto involuntario, pues tú no tuviste la voluntad de que ese bebé, pues obviamente no naciera, sino que realmente, como dice Willy, pues hubo ya otros factores externos y no tiene nada que ver contigo y no hubo esa intención del corazón de hacer las cosas, ¿sí? En cambio, cuando yo decido practicar un aborto, hay una intención en mi corazón de terminar con una vida que no es mía, ¿sí? Y que Dios tiene la voluntad de hacer o deshacer con esa vida, ¿sí?
Entonces, eso era lo que quería como agregar a lo que dijo Will. Pero mire que a mí me surge una inquietud, bueno, más que una inquietud, es una reflexión. Sí, muchas veces cuando hablamos de pecado, hablamos que el pecado trae una marca o un sello de muerte en nuestras vidas. El hecho de que se dé ese aborto espontáneo no es como consecuencia de un pecado que hayamos tenido y haya marcado ese hecho de muerte, y es donde nuestra generación sufre por el pecado cometido. Bueno, estamos agresivas hoy, ¿sí o no, Paula? Estamos como agresivas hoy. Sí, calmados, calmados. No, o Pero sea, mira, porque realmente eso es lo que eso es nosotros justo bueno. empezamos a reflexionar. Si Sí, realmente es un pecado y el pecado trae muerte, ese aborto espontáneo, cuando yo también anhelo ese hijo y cuando yo quiero ese hijo y cuando está en un lugar deseado y que llegue ese aborto espontáneo, ¿no es también la consecuencia de algo que yo haya hecho contra Dios? mira, Bueno, yo pienso siento un tema. que, o sea, Dale, es dale, la algo, invitada, la invitada. eso es algo muy difícil porque la verdad, ahí viene como el tema todo de que las maldiciones generacionales, de mis antepasados, de, bueno, muchas cosas. Pero yo la verdad pienso y tengo algo muy claro que es que Dios pagó un precio, Dios me redimió, Dios ya pagó un precio de sangre por mi vida. Entonces yo pienso que si llega a pasar alguna cosa, algún aborto de esa forma, de esa clase, que sea espontáneo, que yo no lo haya buscado, pienso que no es porque yo de pronto haya pecado o haya hecho algo malo. Pienso que de pronto esa persona, ese bebé venía con alguna enfermedad o de pronto Dios quiso que así sucediera porque tenía planes mejores para la persona de pronto que en ese momento estaba embarazada y tuvo que abortar, o tenía mejores planes para a ese bebé, esa criatura que de pronto venía en un momento de dificultad, en un momento de pobreza, en un momento de muchas cosas. Entonces pienso que todo es parte del propósito de Dios. No pienso que Dios de pronto quiera castigarnos porque nosotros hayamos hecho algo en nuestro pasado antes de conocerlo, y que cuando ya lo conocemos y anhelamos tanto, Él venga a quitarnos eso. Pienso que Dios no es así. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios tan grande y su amor es tan infinito que Él no hace algo sin que no esté en el propósito de Él. Sí, Qué bueno. algo a completar a lo de Vivi, y es que todo tiene un propósito, ¿sí? Aún hasta esas cosas que uno dice, "Ush, me dolió", pero todo tiene un propósito. Si algo pasó es porque algo tenemos que aprender, aún en esa dificultad. Y lo otro es que mucha gente dice, no, es que a mí me pasa esto porque Dios me castiga, y resulta que la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Al Señor se le olvidó lo que tú hiciste ayer, solo que el enemigo quiere recordarte lo que tú hiciste y quiere poner en tu corazón la culpabilidad. Eso quería complementar. Están muy, muy, muy enfocadas hoy. Mi mente siempre es algo videosa y bien imaginaria. Normalmente, ahí hacen ya caras, si no están en YouTube, corran a YouTube a ver la cara de Paula, la cara que acaba de hacer. La pueden retroceder, la pueden ver perfectamente. Sí, o sea, Paula dijo algo cuando al inicio, que fue la juiciosa en esta ocasión, fue la que estudió, fue la que investigó, fue la que escudriñó la ciencia para venir a enseñarnos sobre los tipos de aborto, sobre todo eso, Paula, sí. Pero la pregunta de Karen, porque no solamente son, bueno, ya te voy a dar el paso, Karen, ya, No, espérame, una déjame. cosita, sobre todo porque quién sabe qué está tomando, si cafecitos, si lechecitas, si lo que sea, pero no comparte con ninguno de nosotros. Salud, salud, Paula, Salud, salud, salud. salud, salud. ¿Le trajo a la invitada? Paula, ¿le trajo a la invitada? Que No, no, vea, triste, triste. pero salud. Esta anfitriona, Tenía esa que anfitriona, habérmelo mandado desde Bogotá. sí, sí, sí. Aquí siempre, bueno. Entonces, vuelvo otra vez a mi video, a mi película, gracias. Me sacaron de la película. Eso, retrocedemos, ta. Bueno, no quiero alargarme, ¿no? Porque vamos a entrar realmente al tabú que conocemos y que es la polémica mucho más grande, que ya vamos pronto a entrar sobre eso,
que si se legaliza o no se legaliza el aborto, si, todo ese tipo de cosas, donde debe de ser, ¿no? Porque influye muchas cosas. Pero a la pregunta de Karen, que dijo que nos sorprendió teológicamente sobre las maldiciones generacionales, que nunca habíamos hablado de este tema, que debemos sentarnos en un podcast y explicarlo, porque nos adelantó mucho, ¿no, Paula? Muchísimo. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Si tiene algo, una consecuencia, las maldiciones llegan sin causa alguna. Pero en este caso, mi pregunta, la imaginación que me viene, no solamente un aborto espontáneo, una mujer que anhela a su bebé, que está creciendo, tiene unos meses de gestación y de repente hubo un accidente. De repente hubo otro tipo de cosas, un accidente, tomó algo, se cayó de la silla, o sea, algo que uno dice, wow, pero la mujer abortó en ese momento. Entonces, no solamente es un aborto espontáneo, sino que también causa accidentes y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, Paula, ¿tiene algo por decir? No. Que su gato quiere hablar harto en este podcast. El Eso tengo perrito, que decir. el gato, menos Willy. Pero ¿cómo? No Bueno, no nos desenfoquemos, el tiempo es corto. A ver, sigamos hablando del aborto. ¿Qué puede pensar una mujer en una etapa de sufrimiento cuando está perdiendo un bebé? Si lo anhela y si no lo anhela, ¿qué puede estar pensando? Uy. Vivi prendió el micrófono. No sé, no. Bueno, yo no sé si de pronto ustedes conozcan una parte de mi historia de antes de llegar a los caminos de Dios. Voy a contar como un pequeño resumen. Pues antes de conocer de Dios, la verdad llevaba una vida pues desordenada, que hoy en día es algo como común en los jóvenes. Una vida pues de universidad, una vida de amigos, de salir, que a bailar, que salir, que a tomar, bueno, esas cosas. En medio de esa vida tuve un novio. Con ese novio, en su momento, pues obviamente llegué a quedar embarazada y al inicio, cuando me enteré que estaba embarazada, para mí fue como la peor noticia del mundo. O sea, no sé si ustedes han recibido una noticia que les cae como un balde de agua fría. Para mí fue eso. Primero que todo, pues pensaba, la verdad no pensaba ni en mí, sino pensaba en mi mamá. ¿Qué me irá a decir mi mamá? ¿Qué pensará mi mamá? Mi mamá me va a echar, mi mamá no me va a ayudar, mi mamá esto, mi mamá esto, mi mamá lo otro. O sea, la verdad lo primero que yo pensé fue mi mamá. Eso es lo primero que se me vino en la mente de cuando me enteré que estaba embarazada, porque yo era la niña como de la casa, el ejemplo a seguir. Señora. Vivi, ¿cuántos años tenías? Qué pena. No me acuerdo, creo que eran como 18, 19, 20 años. La verdad, ya yo dejé el pasado atrás y ya ni me acuerdo cuántos años tenía. Tan atrás que ya ni la edad. De 18 y 20. Eso sí es dejar el pasado atrás. Bueno, era muy joven. Estaba como yo creo que tercero o cuarto semestre de la universidad. Entonces, pues yo era una niña que en San Agustín, yo soy de San Agustín, era muy juiciosa, no tuve ni siquiera un novio, no me di ni un pico con nadie en el colegio. Entonces, como que todo eso vine a experimentarlo acá en Neiva, sola, vivía sola. Entonces, pues fueron muchas cosas nuevas. Llegó a la ciudad y se descarrió la niña. Sí, literalmente fue así. O sea, acá llegué y fueron muchas cosas que nunca había conocido, o sea, fueron muchas cosas que de pronto en mi casa nunca hacía porque siempre estaba ahí con mi mamá, siempre estaba en la burbuja, siempre estaba como muy cuidada, muy guardada. Entonces fueron cosas que acá obviamente llamaron mi atención y pues la verdad no me di cuenta en qué momento llegué pues hasta ese punto. ¿Qué pasó más por mi cabeza? Lo primero que yo pensé fue abortar. Yo dije, yo no puedo tener este bebé, yo no puedo dañar mi futuro, yo tengo un futuro por delante, yo no lo quiero tener. Y lo primero que le dije, pues, que en ese momento pues era mi novio, le dije, yo voy a abortar, yo no quiero tener este bebé. Ese fue mi pensamiento cuando apenas me enteré.
de que estaba embarazada. Fue un pensamiento de, la verdad, como de desesperación, porque yo dije, si no puedo conmigo misma, si muchas veces no tengo ni para comer yo, ahorita para mantener a un bebé que, o sea, son muchas cosas. Entonces pienso que de pronto muchas jóvenes han pensado también lo mismo. Pienso que de pronto han llegado a ese momento como de desesperación, no han pensado bien las cosas y ha producido eso, ha producido un aborto, no solo uno, porque hay muchas personas que quedan embarazadas una vez y, bueno, abortan la primera vez y después siguen y siguen y siguen y ya se convierte en una rutina para sus vidas. Yo creo que aquí también hay algo muy importante y es el hecho que los paradigmas sociales muchas veces se vuelven una presión para los jóvenes hoy en día de tomar decisiones de abortar. Y más que en la vida, pensamos en el qué dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá tal persona? Pero no nos detenemos a pensar qué consecuencias trae para un ser que apenas está empezando a vivir. Y yo creo que esa es una de las reflexiones más grandes que deberíamos dejar en este capítulo, en este episodio, y es el hecho de que no importa el que dirán, sino que debe primar ante todo la vida y debe primar el hecho de conservar y perseverar lo que Dios quiere para cada uno y el propósito que trae para cada uno, incluso para la vida que apenas está empezando a ser vida y a ser concebida en ese efecto. Pero fuera de eso, acá también surge lo que decía Willy. En un mundo en donde realmente importa el qué dirán y donde nos justificamos basado en el qué dirán y basado en lo que puede ser el futuro de una mujer dañado por tener un hijo, empezamos a hablar del tema de legalizar el aborto. Inicialmente basado en un pensamiento de que pues si fue abusada sexualmente y concedió un hijo, para evitarle daño psicológico y el juzgamiento moral de la sociedad, permitámosle abortar. O incluso si el feto viene con alguna deformación que no compromete realmente la vida, justifiquémoslo para que podamos acabar con la vida, incluso él teniendo un propósito de formación en el carácter de cada mujer. ¿Deberíamos los cristianos permitir que la sociedad tenga un pensamiento más fuerte frente a aprobar el aborto o deberíamos levantarnos en voz contra el respeto a la vida? Bueno. Malo. Vuelve y nos dejó silenciado, ¿no, Paula? Oiga, yo quiero hacer una pregunta, no. Viviana, bueno, no sabía como tu historia como tal, o sea, tal vez la mencionaron, yo dije, bueno, alguien antemano la conocía la historia, antemano, de aquí de los tres alguien conocía la historia, no todos. No vamos a decir quién. Sí, no vamos a decir quién, antemano conocía la historia. Y bueno, cuando empezamos este episodio dijimos, necesitamos a alguien que nos pueda hablar de ese punto de vista, que ha cambiado su manera de pensar y que ahorita eso, y la verdad me sorprende mucho el testimonio tuyo y admirable, pero sí me gustaría saber en qué momento cambió tu manera de pensar, en qué momento Dios vino y sanó tu corazón, ¿sí? En qué momento ahorita defiendes la vida, ahora defiendes, sabías que eras una joven, una niña muy inocente en ese momento, tenías muchas dudas, tenías muchos temores, ¿sí? Pero también Dios te sanó. ¿Qué le dirías a esas personas que están en este momento, en esa situación, Vivi? Bueno, sí, al inicio pues yo quería abortar, pero yo pienso que en medio de todo pues está Dios y la persona con la que estaba en ese tiempo o con el que sucedió eso, él me dijo, no, yo no voy a dejar que tú abortes, tú no estás sola, tú cuentas conmigo, tienes mi apoyo, mi familia va a estar muy pendiente de ti. Entonces, bueno, como que en medio de todo eso, pienso que Dios estaba ahí en el asunto y hizo que de pronto mi pensamiento de querer abortar cambiara. Entonces, después de eso, después de unos días, yo ya no quería abortar, sino que por el contrario, yo ya, o sea, tenía como
4 semanas, pero yo ya estaba ilusionada con ese bebé. Yo ya con la persona empezábamos a hablar de que íbamos a comprar, que íbamos a comprar, que íbamos a hacer para el bebé, que si era niña, que si era niño. Entonces, la verdad fue algo muy bonito y cuando llegué a encariñarme pues como con el bebé, fue donde vino, yo creo que es la prueba más dura que de pronto he vivido, que es el aborto. Cuando Karen decía que si era un aborto espontáneo, que si era pecado, yo considero que no es pecado porque es algo que uno no ha buscado, es algo que se da porque así Dios lo quiso, porque así Dios de pronto lo quiso para mí, darme una nueva oportunidad. Yo la verdad lo vi como una nueva oportunidad para mi vida. Dios tenía planes muchísimo más grandes para mí, que primero que todo pues fue conocerlo a Él, porque después de ese aborto que yo tuve, fue que conocí de Dios. O ese aborto fue lo que me llevó a conocer a Dios verdaderamente como padre, como novio, como papá, como todo. Entonces pienso que eso fue lo que Dios utilizó para que yo conociera a Él. Ese era el propósito que Dios tenía con ese embarazo, que yo conociera de Él, que yo fuera lo que llegara a ser lo que soy hoy en día, a través pues de ese cambio inesperado que llegó a ocurrir pues a mi vida, que llegó a ocurrirle a mi familia, porque no solo me afectó a mí, sino que afectó a toda mi familia, porque todos vivieron ese proceso conmigo, fue algo muy duro. Entonces pues pienso que no solo afecta a una sola persona, que es como la persona que quedó en embarazo o que tuvo el aborto, sino que afecta todo un entorno familiar o las personas que tú tienes alrededor y que te aman y que te aprecian. Entonces, pues, a la pregunta que me hacía Willy, eso fue como, en ese momento fue que yo llegué a conocer de Dios, en ese momento fue que yo llegué a entender que Dios tenía un propósito más grande conmigo, que de pronto ese bebé, o sí, es eso que había pasado en mi vida, era para que yo ayudara a muchas jovencitas que de pronto estaban pasando por lo mismo, y eso lo entendí después de cuando yo ya era líder y un día le preguntaba a Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? ¿O qué quieres que yo le enseñe a esas jóvenes? Y de pronto, como dice la palabra, Él nos saca de lo más vil y menospreciado. O sea, yo me sentía sucia, me sentía culpable, sentía muchas cosas, pero pude entender que Dios me hizo pasar por esa situación para que yo pudiera ayudar a salir de muchas de esas situaciones a muchas jovencitas que quizás hoy están pasando por lo mismo o por cosas peores. Bueno, yo creo que a todos nos dejó hacer re. Callado, callado. Tremendo, yo no conocía eso, como Willy por dos a eso. No vamos a decir quién fue la persona que nos contó, jamás. No, no, decir, no. Pero, wow, tremendo como el Señor hace todo, como orquesta todo para que le conozcamos, orquesta todo para que empecemos de nuevo aún en medio de eso. Obviamente, Dios tenía el propósito también con esas cosas. Y dándole continuidad a lo que decía Karen de la legalización del aborto, es algo que se está viendo no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. O sea, hay países donde ya es legal ir y decir, ay, ay, quiero abortar y aborto, pero es muy difícil hablar cuando me están escribiendo en el, en el chat del Zoom, es dificilísimo. Estamos probando la concentración, la capacidad de concentración de cada uno de los integrantes de este chat. Entonces, y es un debate que se está dando en todo lado y más, que ha tomado mucha fuerza por el tema del feminismo, ¿no? De estas chicas con el pañuelo verde en la nuca, diciendo que abortar es mi decisión porque soy mujer y punto, pero no toman en cuenta que también hay una vida que quiere, que necesita, que si está ahí es porque ya tuvo un propósito de vivir, y así no sea que tú seas la persona que lo vaya a cargar, pues de pronto otra persona sí anhela tener un bebé y no lo puede tener y puede recibir también una bendición por medio de esa vida. No sabemos cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántas personas importantes en el mundo no han nacido por culpa de una mujer que decidió abortar una vida que no era la suya. Entonces, es esa como, yo creo que mi posición sobre la legalización del aborto.
Yo pienso que el tema se vuelve un poco social y nos están vendiendo la idea del aborto socialmente, porque realmente la vida es vida y esto más que decir estamos a favor del aborto y es decisión mía tener o no tener un hijo, también es que tenemos que poner conciencia a las decisiones que nos llevaron a concebir un hijo, porque muchas de las mujeres que hoy levantan la voz como feministas no es porque hayan vivido circunstancias difíciles o circunstancias en donde digan, ah, el aborto fue espontáneo, sino que son circunstancias en donde, pues de cierta forma ya argumentan su decisión para tapar una consecuencia a algo que han decidido tener como vida normal, que es el tener relaciones sexuales como si nada, en un mundo donde ya esto se ha vuelto normal y donde se pierde de pronto lo que en algún momento nos inculcaron, que era tener relaciones sexuales solamente con nuestra pareja estable. Y por eso también esa circunstancia de el aborto es normal, el aborto es necesario para las mujeres, es que las mujeres pueden decidir si desean o no desean tener hijos. Pues si Dios nos dio la posibilidad de tener hijos, también nos dio la posibilidad de reproducirnos y estaríamos en contra también de él al tomar la vida y decir no más a reproducirnos, a ser madres, a ser padres. Y yo creo que Willy también en algún momento de este podcast tomó algo muy importante y es el hecho de que las mujeres no debemos estar solas en estos procesos. No concebimos sola a un hijo y los hombres también tienen responsabilidad y es tiempo de que ese hombre se levante como sacerdote y asuma la responsabilidad y el respaldo a todas las mujeres que hoy de pronto están pasando por circunstancias como las que vivió Viviana en su momento, en donde necesitan el respaldo de esa persona que tiene responsabilidad de ese ser que está en camino. Solas no estamos, no lo hacemos Eso solas. es muy cierto. No, eso es muy cierto y apoyo. Mire, algo que decía que lo sociable, creo que tanto para un gobierno, para un país o algo, la solución más fácil es el aborto. No es la solución correcta, pero es la más fácil. Porque para poder entender la problemática de que una chica, una mujer tenga la necesidad de abortar, es porque le ha faltado ayuda, le ha faltado quien la apoye y como tal, el gobierno o la nación no ha intervenido en ese punto de vista. ¿Requiere mucho más esfuerzo? Sí, para poder tener cada mujer, tenerla clara, apoyar a cada mujer que está pasando por esa situación. Lastimosamente, el gobierno quiere hacer lo más fácil, que es el aborto, y listo, se acabó, porque no hay políticas que apoyen a la mujer en ese caso. Y creo que el tema también, si uno lo ve, el tema, si hablamos de violación, también es un problema social y es un problema de Estado. Si yo tengo muchos violadores en mi país, en mi zona, ¿qué significa? No tengo una política pública que permita un tratamiento psicológico a estas personas que lo necesitan, por ejemplo. O también el tema se vuelve público si yo no tengo programas de adopción y de primera infancia para aquellos que realmente no están en la capacidad psicológica de tener un hijo. Entonces, hay alternativas. Tal vez nosotros buscamos también la más fácil y ayudamos que el Estado busque la más fácil porque nosotros mismos lo incentivamos. La discusión es bastante amplia, pero el tema sí es el pan de cada día y más cuando Y ya el en tiempo es países, corto. ya como en países como los de nosotros, estamos en esta circunstancia de hablando del aborto. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría dejar una palabra que viene en el Salmo 139 y dice, tú viste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro, fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Dios ya tenía un propósito con ese bebé que de pronto no ha nacido y tú dices, ah, no, él no conoce la luz, él se va para el cielo, no sé qué. No, el Señor ya tenía un propósito y si nos dieron la oportunidad a nosotros de vivir, ¿por qué negársela a otro? Bueno, y le damos las gracias a Vivi por participar en este podcast con nosotros, por contarnos su testimonio, por contarnos pues todo cómo lo vivió. Siento que a veces no es fácil hablar de estos temas porque creo que no hay una conversación abierta a este tipo de cosas. Le damos las gracias pues por abrir su corazón a nosotros y a nuestra audiencia. Eh,
que sabemos que este tema pues puede hacer de luz, este podcast puede hacer de luz para otras personas, para otras jovencitas que de pronto están pasando por esta situación. Aún si tú eres hombre, obviamente que te toque también a ti, porque pues los hombres también tienen y deben tomar responsabilidad sobre estas cosas, porque como decía Karen, nosotros no hacemos a los hijos solos, sino que realmente hay otra persona ahí también haciéndole fuercita al tema. Gracias a ti, Vivi, por participar y por decirnos que sí a este episodio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues de verdad espero que de pronto este podcast pueda ser de mucha ayuda para muchas jovencitas que de pronto necesiten una palabra en medio de esta situación y pues como recordarles a cada una de esas jovencitas que no están solas, que aún en medio de una situación difícil o aún en medio de una situación donde haya caos, donde haya desesperación, siempre va a estar Dios. Y pues que estamos nosotros como líderes, como personas que de pronto ya hemos pasado por esas cosas para ayudarlos, que no les dé pena hablar de esto porque de pronto como me pasó a mí, pues me daba pena que las personas se enteraran por lo que llegué a pasar, pero que creo en un Dios que es infinito, su amor es muy grande y que Él da nuevas oportunidades y que así como me dio a mí una nueva oportunidad, a ustedes también se las va a dar. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por tenerme en cuenta, le doy gracias a Dios por poder contar una pequeña parte de mi testimonio y que pues nos lleva a ser siempre luz en medio de la oscuridad a cada una de esas personas que necesitan pues, conocer la luz de Dios. Bueno, muchas gracias Viviana por ese tiempo, por tu testimonio. Yo creo que estos podcasts y esta temporada de No Lo Digas definitivamente son muy buenos y edificantes. Así que redes sociales para que puedas conectarnos. Y si nos has visto y no lo has compartido con tus amigos, aquí hay muchos temas que los pueden compartir a todos. Así que el tema que viene dentro del próximo episodio se pone muy bueno, excelente y un tema bueno. Así que no se diga más, se les quiere y chao a todos.